Damos gracias a la Asociación de Radiología del Atlántico por la oportunidad para la presentación del caso. Mi nombre es Jesús Daniel Maldonado Sala, soy médico residente del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Metropolitana. El caso a presentar obedece al nombre de obstrucción del intestino delgado en pacientes femenina y el cuadro obedece a una paciente en la séptima década de la vida que consulta el servicio de urgencia por un cuadro de dolor en epigastrio de intensidad 8/10 en escala análoga del dolor de una semana de evolución, acompañado de náuseas, vómitos, picos febriles y distensión abdominal. Refiere no tolerar ingesta de alimentos. Acá tenemos los signos vitales en los cuales se observan la presión arterial aumentada, así como otros datos de sus antecedentes como el peso, la talla, el índice de masa corporal, entre otros. Como abordaje diagnóstico se solicita una radiografía de abdomen en la cual se evidencian las siguientes características. Uno es la presencia de dilatación de las asas del intestino delgado con visualización de las válvulas conniventes, y en el hemiabdomen derecho observamos una imagen ovalada radioplaca de doble contorno de aproximadamente 30 milímetros, así como hallazgos sugestivos de neumovilia. Como protocolo institucional, se solicita una tomografía de abdomen doblemente contrastada. Acá tenemos tres imágenes en corte axial de la tomografía de abdomen doblemente contrastada en fase arterial, en las cuales los vectores rojos de la imagen 2 y 3 nos señalan la presencia de neumovilia, gas dentro de la vesícula biliar, y en la imagen 4 observamos una gran piedra impactada que revela un núcleo interno similar a un cristal blanco de apariencia inusual que se asemeja a una geoda, lo cual es indicativo de un cuerpo extraño. En la reconstrucción coronal, en la imagen 5 observamos la presencia de una vesícula biliar de características esclerotróficas, al parecer con un trayecto fistuloso hacia la segunda porción del duodeno. Y dentro del abordaje diagnóstico, evaluando los diferentes diagnósticos diferenciales del caso clínico, tenemos las ocasionadas por tejido cicatricial como las bridas, otras como las hernias, cánceres, las oclusiones de características funcionales mecánicas o mixtas, o otras como la ingesta de cuerpos extraños o la presencia de cálculos biliares que obstruyen la luz del asa intestinal. Entonces tenemos dos ejemplos acá. Uno obedece a una obstrucción intestinal de origen maligno y el otro obedece a una obstrucción intestinal secundaria a una asa intestinal encarcelada en una hernia inguinal. En ambas observamos inicialmente en el primer ejemplo, señalado con vectores amarillos, la presencia de una lesión ocupante de espacio a nivel de la válvula ileocecal que genera una distensión de las asas intestinales con niveles aire líquidos observados mejor en el corte axial. En el otro ejemplo observamos también un proceso obstructivo del intestino delgado secundaria a una asa intestinal encarcelada en una hernia inguinal izquierda, en la cual se observa una gran dilatación de estas asas del intestino delgado, pero en ambos casos observamos que la vesícula biliar está adecuadamente distendida de paredes de aspecto habitual sin evidencia de trayectos fistulosos. Otras de los diagnósticos diferenciales que observamos son las hernias transmesentéricas, que nos pueden dar esa característica de ese anillo hiperdenso con doble contorno. Son las hernias transmesentéricas. Estas son aglomeraciones de las asas intestinales y anomalías vasculares mesentéricas como amontonamiento, estiramiento, congestión y desplazamiento del tronco mesentérico, principalmente hacia la derecha. Cerca del 35% de las hernias transmesentéricas se producen en edad pediátrica y tienen probablemente su causa un mecanismo congénito. Entonces, no tiene una estrecha relación este diagnóstico diferencial, porque el 35%, muchas de estas se presentan en edad pediátrica y el caso obedece a una paciente en la séptima década de la vida. Quise traer este ejemplo acá. Esto obedece a una paciente la cual se realizó una tomografía de abdomen con contraste oral, observando un proceso obstructivo del intestino delgado secundario a un engrosamiento de la mucosa y submucosa a nivel de la segunda porción del duodeno, y observando bien el vector amarillo que está en la parte superior derecha, se observa que la vesícula biliar está adecuadamente distendida con paredes delgadas sin evidencia de trayectos fistulosos. Analizando las imágenes del caso clínico, acá tenemos reconstrucciones coronales de la tomografía. La imagen 12, 13 y 14
observando las siguientes características. En la imagen 12 tenemos la presencia de una vesícula esclerotrófica. En la imagen 13 se observa que el vector señala la presencia de una fístula entre la vesícula y la segunda porción del duodeno con presencia de neumobilia. Y en la imagen 14 tenemos una dilatación de esas asas del intestino delgado a nivel del duodeno con un cálculo impactado directamente en el yeyuno. En los cortes sagitales observamos que esta imagen, en la imagen 18 observamos que se mantienen las mismas características observadas en los diferentes cortes del cálculo impactado y realizando un análisis diagnóstico del caso clínico, ya que observamos los signos patognomónicos del diagnóstico. Entonces, en la imagen 19 tenemos una paciente con una fístula colecistoentérica, con distensión gástrica, con ese trayecto fistuloso entre la vesícula esclerotrófica y la segunda porción del duodeno. En la imagen 20 ya observamos mejor esa fístula bilioduodenal con neumobilia. En la imagen 21 tenemos un cálculo biliar de gran tamaño proyectado hacia el yeyuno, generando un proceso obstructivo retrógrado, generando distensión de las asas del intestino delgado con visualización de las válvulas conniventes. Y en la imagen 22 observamos que ese cálculo impactado está generando un proceso obstructivo. Si observamos bien la imagen 19, 20 y 21 hay distensión de la cámara gástrica y aquí tenemos ya un signo patognomónico del diagnóstico denominado la triada de Rigler, que obedece a la presencia de neumobilia como se observa en la imagen 20, a la presencia de distensión gástrica como se observa en las tres primeras imágenes y en este caso a un cálculo biliar migrado hacia el yeyuno. El diagnóstico realizado en esta paciente fue síndrome de Bouveret, el cual se define como una obstrucción de la salida gástrica secundaria a la impactación de cálculos biliares facilitada por una fístula bilioentérica. Se plantea, como se observa acá en la imagen 23, que esta fístula bilioentérica es ocasionada una remodelación inflamatoria de la necrosis por presión asociada a cálculos después de una colecistitis aguda. Estas fístulas se deben a la inflamación crónica y al desarrollo de adherencias entre las vías biliares y el duodeno, provocando la necrosis de la pared intestinal con la creación de un conducto para los cálculos. Una vez se crea este trayecto fistuloso, el cálculo migra directamente hacia la segunda porción del duodeno y es por eso que observamos la presencia de neumobilia en este corte, en esta reconstrucción coronal, y ese cálculo comienza a mirar desde el duodeno, en este caso quedó impactado en el yeyuno, generando así como los síntomas en la paciente. Entonces el diagnóstico fue síndrome de Bouveret asociado a la evidencia de la tríada de Rigler que obedece a obstrucción del intestino delgado, neumobilia y la presencia de un cálculo biliar ectópico. Los primeros dos casos fueron descritos en el año 1896 por el doctor Léon Bouveret en Francia y esto obedece a una obstrucción biliar, a una obstrucción del intestino delgado por un hilio biliar que corresponde del 1 al 4% de todos los casos de obstrucción del intestino delgado. Suele darse en mujeres de edad avanzada con una edad media entre 60 y 75 años. El caso de nosotros es una paciente de 68 años de edad y algo muy característico de todos los síntomas que tiene una triada clínica que se caracteriza por dolor epigástrico, náuseas y vómitos repelidos en el caso clínico. La localización más frecuente es el duodeno, se da entre el 1 y el 3% de los casos y generalmente obedece un cálculo biliar grande en el 90% de los casos que se tiende a presentar en el canal pilórico o en el duodeno. El abordaje diagnóstico requiere un manejo interdisciplinario. Acá tenemos que la paciente una vez fue diagnosticada, fue notificado al departamento de cirugía, el cual realiza un abordaje médico quirúrgico, realizando una extracción quirúrgica por una laparotomía endoscópica, realizando así una enterolitotomía, la cual consiste en la extracción quirúrgica de este cálculo biliar grande, el cual midió 4.8 centímetros. Observamos que para el manejo interdisciplinario de estos pacientes requiere una colaboración no solamente del departamento de radiología, sino así como gastroenterología, cirugía para el diagnóstico oportuno, ya sea por vía endoscópica o como el caso presentado que requirió un abordaje médico quirúrgico con la cirugía observada.
Acá tenemos las revisiones bibliográficas más recientes sobre los diferentes síndromes, casos clínicos publicados de síndrome de Overett, en los cuales observamos que son publicados por diferentes revistas de cirugía gastroenterológica, por las sociedades norteamericanas de cirugía, así como otras sociedades de microbiología. Son pocos los casos documentados publicados por médicos radiólogos y la invitación es que este síndrome que, cuya cuyo manejo clínico o médico quirúrgico endoscópico depende 100% de un diagnóstico basado en las imágenes y las características imagenológicas que observamos. Y la invitación es que sea publicado directamente pues, por nosotros los médicos radiólogos. Muchas gracias.